Hermano, pues bienvenidos a este primer Talks con Diego Almanza. Hermano, muchísimas gracias primero que nada por apadrinar este bonito proyecto para hablar sobre la creatividad y lo que significa ser creativo en esta hermosa industria. Te presento un poquito para quienes no te conocen. Diego Almanza actualmente es el Creative Lead para Snapchat. Yo tuve el gusto de trabajar hace poco con él en Isobar. Él era la cabeza creativa y el Head of Art. Y también es un gran director creativo colombiano y evidentemente filtro. Fan de sus filtros de Snapchat. Hermano, muchísimas gracias por ser el padrino de acá. Amigo César, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Y nada, qué bueno volver a hablarnos y pues nada, ojalá que sea de un buen provecho que la gente escuche esto que vayamos a hablar acá. Sí, seguro que sí, ese es el objetivo. Güey. La verdad es que sí te quiero exprimir mucho como creativo profesional, porque justo como lo platicábamos antes de empezar Ahora sí. la grabación, la profesión de creativo como que tiene muchos, pues, aristas por ahí, ¿no? Que para empezar, güey, ¿tú en algún momento pensaste que te ibas a dedicar a ser creativo? ¿Pensaste que tu título de trabajo iba a ser, soy el creativo? Pues no, la verdad no. Yo cuando empecé pues en publicidad o en marketing, si se puede llamar, eh, la verdad llegué por puro accidente y va a sonar cliché porque mucha gente dice lo mismo, pero la verdad sí, pues sí fue así en parte, pero también tuvo que ver con que había una vocación detrás desde niño, desde mucho tiempo, como muchos creativos también. Eh, yo iba a ser abogado y quería ser militar, o sea, hacer carrera militar y al mismo tiempo de derecho. Eh, entonces, pues nada, por cosas del destino finalmente no terminé yéndome a eso, sino que me quedé por fuera de las universidades porque ya no tenía tiempo para matricularme en ningún lado y me dediqué como a divagar un poco 6 meses, como a trabajar en una cantidad de cosas que nunca pensé que estuviera trabajando. Trabajé en bancos, trabajé en una librería, trabajé en un montón de sitios que incluso me hicieron llegar a replantear la idea de estudiar derecho, de estudiar otras cosas, pero siempre tenía como esa vocación de hacer cosas con las manos y como de pensar en cosas o soluciones como relacionadas con el arte o relacionadas con las cosas que yo pudiera hacer con mis manos o cosas que visualmente me gustaran. Y por ahí en esa búsqueda, una persona también súper random, o sea, una persona que no, pues no fue nada así como especial en mi vida, me dijo como, oiga, usted debería estudiar diseño gráfico en tal lugar, que hay un pensum por la noche, hay un programa que se puede estudiar de noche y puede trabajar durante el día y está muy bueno, buenos profesores. Y pues literal me metí así como kamikaze, o sea, casi como si la vida misma me hubiera llevado a ese lugar, como muchas cosas que me han pasado, siento yo, en mi carrera de creativo, si se puede llamar así, eh, y es que he llegado a lugares literal por la pura energía, o sea, no porque yo lo haya planeado, sino porque una cosa me ha llevado a la otra y he terminado en lugares pues tremendos como ahorita de Snapchat y como en otras compañías en las que he trabajado con las que estoy súper agradecido y donde he aprendido mucho. El tema de ser creativo, pues obviamente nunca pensé que llegar a decir que soy creativo es mi profesión. Yo me considero más como, sí, yo diría más como un diseñador gráfico, ¿sí? Y que por el simple hecho de que la industria le exige a uno como, ahí sí como creativo, le exige saber de muchas más cosas eh, para poder hablar con una altura específica con un cliente que sabe de otras cosas más que uno, o para poder hablar con otros profesionales que saben de otras cosas más que uno, pues uno tiene que saber un poquito de todo y de ahí viene un poco el pensamiento de ser como una especie de navaja suiza, ¿no? Entonces, yo de nuevo, yo me considero bueno en diseño gráfico, sé que soy un diseñador gráfico pues con un buen criterio, hay unos increíblemente mejores seguramente, me considero un buen fotógrafo, me considero una persona que tiene un buen gusto visual y sabe comunicar una idea de manera visual bien, eh, pero de nuevo, el hecho de ser creativo pues me ha hecho explorar también muchas otras cosas que seguramente hasta el día que me muera voy a seguir explorando, porque como lo hablábamos ahorita los dos, pues me parece que cuando uno dice que es un creativo, pues uno debería poder decir, ok, yo soy un creativo, pero entonces debería yo ser la persona más culta en una mesa de conversación, porque yo debería ser lo suficientemente conocedor de diferentes temas para poder decir que soy creativo en cualquier espectro.
porque si no, entonces la gente debería decir yo soy creativo publicitario, o soy creativo veterinario, o soy creativo, etcétera, ¿sabes? Entonces, pues sí, más bien va para allá eso. Digo esto como con tantas aristas porque a veces raya con la falta de humildad, y la verdad lo digo con toda la humildad del mundo. O sea, creo que para decir que uno es creativo, pues tiene que especializarse en alguna cosa. Yo diría que soy creativo en muchas cosas que no necesariamente son mi profesión. eh, y nada, todo se fortalece con todo realmente, ¿sí? Entonces es como una mezcla de cosas ahí que terminan volviéndose una descripción de quién es uno, pero sí, realmente sí, en el fondo lo digo, sí, soy un creativo y más bien un diseñador de oficio. Qué chingón. Oye, y está muy cabrón como todo este camino que dices casi como por casualidad, güey, de empezar fortuitamente a cabeza creativa de Snapchat, ¿no? O sea, sí, 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 suena como medio de película, ¿no? Pero dentro de como ese camino, güey, ¿cuál crees que fue el mejor skill, ¿no? O sea, o el skill más importante, tal vez, güey. O sea, pensando en esta banda que nos puede escuchar, que tal vez empiece su carrera creativa o que apenas esté pensando en diseño gráfico, o que empiece a ver el tema de los filtros de realidad aumentada. Como, Sí. ¿cuál crees que sería ese skill que se necesitaría a través de una carrera creativa de este calibre? Pues pilla, yo lo que estaba pensando a medida que me ibas haciendo la pregunta es que de repente el hecho de poder acercarse a muchas personas que saben muchas cosas me ha permitido llegar a lugares donde a través de lo que aprendí de la anterior persona, llego a conocer otra y a otra y a otra y a otra. Y eso se resuelve en una sola palabra que es, y va a sonar de repente de nuevo un poco como, ay, sí, típico, pero es como la humildad, ¿sabes? Es aceptar que uno no se las sabe todas y aceptar que hay gente que sabe mucho más que uno y que hay gente que le puede enseñar a uno muchas cosas y que la pasión es la que lo hace a uno llegar a saber tanto o más que esas personas para después llegar a otro nivel, hablando netamente de lo profesional. Eh, Claro. y así Pero igual, sucesivamente. pero igual que importante como esa humildad de al final nos dedicamos a conectar con las personas, ¿no? A conectar como Exactamente, de forma exactamente, masiva con las personas. Entonces, exactamente. Y obvio, depende obviamente también y ya hablando específicamente de la publicidad, depende del mercado donde estés. Hay mercados donde la competencia entre profesionales es muy distinta. Hay gente que es mucho más agresiva, digamos, en términos de, no, yo quiero llegar ya a ser el director general mundial, global, etcétera. Y hay gente que dice de repente, oiga, me interesa más estar en un lugar y ser un muy buen diseñador gráfico sin tener que llegar a tener un cargo de CCC, EOO, etcétera. Pero sí, de acuerdo totalmente contigo. Me parece que el hecho de poder conectar con la gente y sentirse libre al conectar con la gente y sentir que todo el mundo tiene una opinión válida de eso, eso enriquece y de nuevo, todo en función de tener más conocimiento que en este caso vendría de las demás personas. Yo, digamos claro, que haciendo una retrospectiva un poco de mi carrera, pues de nuevo, yo empecé como diseñador, arte finalista, como le dicen en Colombia, que es la gente que prepara los archivos para irse a impresión, sabiendo nada o muy poco, o sea, casi que ni habiendo agarrado un Macintosh en mi vida, un computador Apple. Y ahí fui aprendiendo y de nuevo, las ganas de querer ser más y las ganas de aprender más y las ganas de conocer a gente más interesante y poder tener una conversación de altura con esas personas, pues lo va inevitablemente a uno llevando a otros lugares. Yo, para claro. serte sincero, ahorita que estoy en Snapchat, me siento igual que como me sentía cuando empecé, porque Claro. me siento igual, no sé nada, no sé mucho de lo que hablan, pero ahí estoy todos los días como quiero aprender más y quiero saber más y, ¿sabes? Claro, y la neta que gracias a que tuve la fortuna de trabajar contigo, como que puedo ver a través de esta ligereza que mencionas de casi como por casualidad, ¿no? Del punto A al punto B, pero pues la realidad es que güey, sé que detrás de eso no hay nada más que trabajo duro, muchos huevos y muchas, muchas ideas, ¿no? O sea, al final es un camino que se recorre todos los días. Como dices, ¿no? Aunque a veces no se sepa nada, pues hay que sentarse a pensarle y arrastrar el lápiz y ver cómo resolver la situación, ¿no? Está bien, cabrón. Mira, ya Oye, acabas de decir una cosa y perdón, te interrumpo, pero acabas de decir una cosa súper valiosa que la verdad a veces uno la menosprecia, pero que creo que también pues me ha servido a mí y seguramente le ha servido a mucha gente y es
es el trabajo duro, es la disciplina. ¿Sí? Cuando tú trabajas duro, los resultados van a verse ahí, siempre, siempre, de alguna manera. Algo, o por lo menos te vas a dar cuenta que algo estás haciendo mal, pero siempre va a haber una ganancia de trabajar duro. ¿Sí? Entonces, creo que eso es clave. Y ahora que dices para toda esta gente que está empezando en la publicidad o que tiene el sueño de convertirse en un creativo publicitario, etcétera, un diseñador, el trabajo duro lo va a llevar a uno a un buen lugar siempre, sea la carrera que sea. Claro, oye, y justo de hecho es lo que te quiero preguntar un poquito, cuando ese trabajo duro te empieza a llevar a lugares, hay ciertas empresas en las cuales por el tamaño, los procesos, en sí la burocracia, ¿no? Que mencionabas hace rato un poco, pues sí se vuelve complicado, ¿no? De manejar desde las aspiraciones hasta las relaciones. Eh, ¿qué le recomendarías a los creativos que a veces no tenemos el perfil, digamos, más burocrático o el perfil como más organizado a la hora de aspirar a este tipo de carreras, güey? Pues hay ese mito de toda la vida de que el creativo debe ser loco y desordenado, así como tengo el pelo ahorita y etcétera, ¿no? Eh, que a mí personalmente me parece que, bueno, pues sí hay gente o sea, yo conozco creativos brillantes y gente de verdad muy, muy, digamos, como talentosa en el sentido de admiración y de las respuestas con las que llegan a diferentes problemas, etcétera, que son un caos absoluto y un desorden absoluto y les importa, pero 5 centavos, lo que sea un documento administrativo o cualquier tipo de manejo de un equipo, de lo que sea, y es totalmente válido también. Mi caso específicamente, pues a mí de repente más como por la forma en la que yo soy, porque yo soy como súper organizado y como súper estricto y me gusta ser así en mi vida personal y en toda mi vida, no es algo que yo divida entre mi vida profesional o personal, pues me ha llevado a eso, a que se me facilite también un poco en algunos momentos, pues llevar administración de un equipo o ese tipo de cosas, con mayor o menor éxito también, dependiendo de los lugares a donde he estado. Eh, pero en general, pues sí, siempre de nuevo, tratando de hacerlo como con mucha humildad y con mucho orden siempre. Eh, entonces, pues sí, el consejo más bien es busque cuál es la fórmula que lo haga más feliz, busque cuál es la fórmula en la que usted encuentre o se dé cuenta que es mejor haciéndolo. Si usted decide que usted es el creativo absolutamente desorganizado y con la cabeza hecha un laberinto y eso lo está llevando a cumplir con un entregable en su trabajo o en su profesión o en la carrera creativa que haya decidido hacer, es totalmente respetable. ¿Sí? Hay gente que puede vivir en la basura y sacar una obra de arte, ¿sí? O gente que puede vivir en la absoluta pulcritud y también sacar una obra de arte. Entonces, pues sí, la fórmula no existe, siempre y cuando, pues sí, uno se sienta cómodo, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su espacio creativo. Me gusta mucho justo hacia dónde llevas eso de abrazar nuestra propia locura un poco, ¿no? Como el encontrar tu propia forma de crear. Creo que está bien chingón, ¿no? Eso, me acuerdo mucho que tú hasta haces canoas, ¿no, güey? O sea que me es interesante como justo la expresión creativa, como que va a encontrar diferentes canales de salir siempre, güey, ¿no? O sea, y creo que si tú eres un creativo ordenado, seguramente esa creatividad ordenada fluye igual en Exactamente. Photoshop, en Illustrator, en la canoa, en el Keynote, en ¿no? Sí, Qué exacto, cagado. exacto. Es como que se trata de encontrar nuestro propio Kung Fu, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de nuevo, es cuestión de divertirse. Hay por ahí ese dicho típico de Confucio que dice, encuentre un trabajo que le apasione y no va a volver a tener que trabajar un día en su vida. Sí, literal, es precisamente eso. Si uno encuentra un trabajo que le encante hacer o algo que le gusta hacer de la manera que sea, con las manos, con los ojos, con Photoshop, con lo que sea, pues seguramente el resultado va a ser algo que usted no va a llamar trabajo, sino es algo que le gusta hacer, ¿sí? Y el resultado va a ser bueno, seguramente, por lo menos para usted, ¿sí? Entonces, pues nada, eso está muy bien. Oye, y dentro de toda esta conversación de la creatividad como vehículo de vida, realmente, ¿no? O sea, porque creo que si hay algo que nos has contado hasta ahora es cómo ese chip te ha llevado a ir avanzando, ¿no? De una etapa a otra. ¿Cuál crees que es el futuro de la creatividad como industria? O sea, en general, la creatividad de alguna forma
se ha ido transformando desde pinturas rupestres hasta filtros de realidad aumentada, ¿no? O sea, como, ¿cuál crees que sea ese siguiente paso dentro de la expresión de lo que estamos haciendo como creativos o como personas? Te la voy a voltear un poco y es, el futuro es creatividad, Ah, qué cabrón, ¿sabes? claro. O sea, sí, claro. Porque, no, pues de verdad, y suena mamador y ay, sí, no, pues la frase célebre, pero no, sin joder, estaba pensando de verdad que puede ser y es, pues es que el futuro es crear cosas nuevas. Todo lo que venga nuevo está siendo creado en este momento, entonces también es un poco desconocido. En términos de la creatividad como profesión, en términos de creatividad publicitaria, porque hay muchos otros tipos de creatividad en diferentes industrias, en términos de la creatividad publicitaria, pues evidentemente el creativo y esto es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, pues tampoco es que yo haya dado 1000 conferencias, pero las veces que he tenido la oportunidad de decirle cosas a gente y de compartir lo que pienso, es precisamente eso, yo pienso que el que es creativo, sí, el que es creativo publicitario y cree que con los mismos 3 skills que ya sabe va a lograr bandearse de aquí a el resto de su vida activa profesional, pues está muy equivocado porque uno tiene que aprender 1000 cosas, de nuevo, tiene que estar constantemente aprendiendo y leyendo y curoseando y mirando y esto. Entonces, por eso digo que más bien es que el futuro es creatividad, más que cuál es el futuro de la creatividad, es que el mismo futuro es creatividad, porque no se sabe, puede que mañana encontremos a un chico de una universidad de ingeniería que sale y se inventa un algoritmo que acaba con todo lo que hoy conocemos como creatividad. Sí, No lo claro. Sí, sabemos. como que se resolverá a sí mismo, ¿no? Exacto, y ya pasa, o sea, ya en esto, o sea, ya hay algoritmos que resuelven copies y ya hay algoritmos, eso ya es una conversación vieja, ¿sí? Pero sí, no lo sabemos, o sea, el concepto de creatividad como concepto, no solo en la industria publicitaria, puede que alguien se lo replantee mañana o en unos minutos, no lo sé, y eso pues va a cambiar, ¿no? Oye, y para Diego, o sea, ¿qué ves en tu futuro como creativo? Porque sé que ahora estás en Snapchat, pero insisto, sé que también haces fotos, sé que haces canoas, sé que por ahí en algún momento platicabas de hacer muebles, güey, ¿no? O sea, como tú como creativo, más allá del trabajo, ¿qué ves en tu futuro? Sí, un poco como eso, como tratar de encontrar como esa libertad de hacer lo que quiera y otro que te iba a decir es como tratar de ayudar también un poco más, que de nuevo, a veces uno no saca el tiempo porque uno tiene el tiempo para hacerlo, pero no le saca el tiempo a ayudar más y sí, me gustaría eventualmente meterme en alguna cosa que pueda ayudar a algunas personas a dejar de vivir de repente una vida tan dura como le toca a algunos y poder ayudar pues, con creatividad de nuevo, poder ayudar gente, ¿no? Ese es un poco como lo que me gustaría hacer cuando se me acabe la pila. Pues, güey, la verdad es que yo creo que el tomarnos estos espacios, ¿no? Para tal vez compartir un poquito de la historia, ¿no? De esos skills y demás, espero que, pues, le puedan ayudar a alguien por ahí, ¿no? Que algún sentido le haga a alguien Sí, de por dónde es o por dónde no, ¿no? sí, Ah, exacto. Y de nuevo, eso por sabes ahí. que también y corrijo lo que dije porque dije cuando se me acabe la pila y debería ser al revés, cuando uno todavía tenga pila para crear y para hacer cosas que de repente le puedan ayudar a la gente, tanta gente que de verdad pues necesita ayuda, ¿me entiendes? De cualquier tipo. Y pues si Claro. uno tiene ideas, pues de repente puede haber otra gente con otras ideas y entre todos nos ayudamos un poco. Claro, no, creo que si entre todos nos ponemos a pelotear por la vida, cosas chingonas pueden ir pasando, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y platicando un poquito a el tiempo en donde estás poniendo la creatividad ahorita, ¿por qué no nos cuentas un poquito de esa última campaña Open Snapchat? ¿Qué onda con esa campaña? ¿Cómo era el brief? ¿Qué pasó alrededor? ¿Algún dato interesante? ¿Cuál era el reto? Chévere. Pues sí, no estoy oficialmente autorizado para hablar públicamente de la campaña como un spokesperson, pero te digo un poco, digamos, como el proceso más desde mi lado. Yo llegué a Snapchat ponle como unos eh, 4 meses, 3 meses más o menos aquí en Los Ángeles y como 3 meses antes estuve remoto también desde México, o sea, ya llevo en total unos 6 meses. Eh, y cuando entré, ese fue como el primer proyecto al que me metieron, pues para aportar.
un poco como con el conocimiento, digamos, latino que traía, como latinoamericano que traía, el conocimiento en términos de la cultura, pues sí, de ser latino y entender mucho más cómo se dice una palabra y cómo no, que incluso tú por ahí me ayudaste con algunas de las traducciones y cosas. Pero nada, el proyecto era una campaña global que ya venían trabajando en el equipo de Snapchat desde hace unos meses, que básicamente lo que hace es, en resumidas cuentas, celebrar lo que la realidad aumentada puede hacer a través de cualquier tipo de storytelling, bien sea o para una marca o para simplemente comunicarse con amigos o etcétera. Que eso es lo que pues celebra un poco la aplicación, es conectarse con los amigos, ¿no? Gente, con la amistad verdadera o con los reales, amigos reales. Entonces, nada, la aplicación básicamente, perdón, la campaña lo que hace básicamente es aprovechar un poco como diferentes lugares específicos donde están dispuestos cada uno de los medios que se compraron para la campaña y en cada uno de esos medios específicos, pues dependiendo del contexto, digamos como que se llevaba un mensaje relacionado con algunos de los lentes. Entonces, yo personalmente, unos de los que hice para México fueron, por ejemplo, el de Bienvenidos a Hipódromo, y cuando abrías Snapchat, pues te abría el lente este que es como una cara te vuelve la cabeza de un caballo. Entonces son chistecitos, pues así, muy simples, muy normales, pero pues divertidos y que le dan cierta vueltica un poco como al contexto, porque ese medio específicamente estaba puesto en Hipódromo ahí en Condesa. Entonces, como que esa es solamente una de las piezas de muchas otras que se hicieron. Claro, ¿no? Y mencionas la simpleza, pero el lograr esa abstracción y esa simpleza para realmente conectar con la gente a Totalmente. través de algo que no tendría que ser complicado, no es un Mm, filtro, güey. Realmente es un mensaje como muy puntual que conecta con la gente y pues es eso, ¿no? Para divertirnos entre nosotros y comunicarnos. Qué chingón. sí, Oye, de acuerdo. me llama mucho la atención esto que mencionas de tu aporte cultural hacia la mezcla de Snapchat, ¿no? Pero, Mm. ¿cómo ha sido trabajar en Colombia, México y ahora en Estados Unidos? ¿No? O sea, ¿qué cosas en común y qué diferencias has detectado en términos de pues, trabajo como creativo? No, pues un montón. De nuevo, es una lección de humildad tremenda. Pues yo la mayoría del tiempo que he trabajado en publicidad lo he trabajado en Colombia, en varias agencias de publicidad mayormente, y me salió la oportunidad de moverme a México para trabajar en Isobar y en Densu. Una gran experiencia también, una experiencia de humildad tremenda de llegar y reaprender muchas cosas y desaprender muchas otras, conocer a gente muy valiosa en la vida, conectarme con un país nuevo. Yo nunca había vivido, digamos, por fuera del país tanto tiempo, entonces como que esto fue realmente cambiar de vida a otro país totalmente nuevo y todo lo que eso implica, no solamente profesionalmente, sino personalmente. Pero pues nada, yo me la pasé buenísimo en México también. Y ahora que llegamos a Estados Unidos, pues digo, la llegada a Estados Unidos obviamente también ha sido una lección de nobleza y de aprender un montón de cosas, porque pues aquí yo diría que entre Colombia y México somos muy similares en muchas cosas, cada uno teniendo sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, o sus oportunidades, por decirlo así, pero creo que somos muy similares. O sea, no fue una transición que yo dijera como, joder, me estoy rompiendo la cabeza, esto es más o menos una vida totalmente nueva. No, somos muy parecidos en muchas cosas y eso de verdad que ayudó mucho a que el cambio pasara de manera, digamos, más fácil para mí. Eh, Obviamente teniendo México una cultura, no solo en la industria, sino en su cultura, digamos, de como país, tremenda y enorme, igual que la colombiana. Obviamente, pues cada uno tendrá sus opiniones de cada una de las diferentes culturas, pero sí, yo la verdad me la pasé muy bien en México y para mí fue una gran experiencia llegar allá. Y pues cerrando, digamos, un poco la respuesta, en Estados Unidos, pues llevo relativamente poco, realmente, y como todo el mundo que me lo ha preguntado, digo como me la he pasado más en IKEA que conociendo la ciudad, porque Sí. pues las primeras semanas y los primeros meses siempre son como de instalarse, como de encontrar un lugar donde vivas, donde hagas tu hogar y tu espacio donde puedas sentirte bien.
Pero pues también, de nuevo, ha sido de muchos aprendizajes. El tema del idioma, pues es una barrera grande, sobre todo cuando no es tu idioma, pues obviamente principal en términos profesionales. Entonces, pues yo creía que tenía buen nivel de inglés hasta que llegué acá y me di cuenta que trabajando es otro tema y es otra cuestión. Pero pues afortunadamente, y cerrando un poco con lo que me preguntabas, eh, lo bueno, digamos, de compañías como Snapchat es que se preocupan mucho por el bienestar de la gente y por incluir a muchas personas de diferentes backgrounds, ¿no? Como de diferentes proveniencias o de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes, sí, pasados, etcétera. Entonces, eso es muy bueno porque literal cuando yo llegué a Snapchat, las primeras reuniones me encontré con que había gente de muchos otros países y más bien menos de Estados Unidos. Entonces, pues era muy chévere porque me sentí muy como bienvenido y como muy empático también con las demás personas porque estaban en mi misma situación. La mayoría no eran expats, la mayoría estudiaban, perdón, vivían en sus idiomas nativos. Entonces había gente de Rusia, gente de India, gente de Japón, gente de India, gente de Brasil, gente de muchos otros países y eso está muy chévere. Entonces, pues la verdad eso ha sido muy chévere, digamos, de esta experiencia acá en Snapchat y de llegar a Estados Unidos porque pues también muchas cosas de lo que uno trae de su cultura, pues las desaprende o las adapta a esta cultura nueva, que es obviamente muy distinta. La cultura gringa es bien distinta a la nuestra en muchas cosas. Eh, Sí, y qué cabrón, ¿no? El valor de desaprender un poquito, como decías hace ratito incluso, ¿no? De mantenerse abierto a esas nuevas bits de información para, pues, como creativos poder adaptarnos, ¿no? totalmente, Oye, totalmente. y en ese sentido, ¿qué diferencia ha habido, no sé si llamarle nivel de creatividad de un país a otro, ¿no? O sea, de México a Colombia y Estados Unidos. O sea, sí es muy perceptible, es más un tema contextual. eh, Hablando de creatividad publicitaria, dices. Ujú. O incluso hasta como de tu trabajo como creativo, ¿no? O sea, porque me Sí, imagino que no debe ser lo mismo trabajar en una empresa colombiana que en una empresa mexicana que en una empresa... sí, clarísimo, clarísimo. Sí, es distinto porque obviamente cada una tiene su cultura dentro de la cultura, ¿no? Entonces, Ajá. cada compañía tiene su cultura dentro de la cultura que tenga su país. Eh, entonces, pues sí, digamos que el aprendizaje ahí un poco ha sido, eh, pues aprender a interpretar cómo esa cultura entiende la creatividad o recibe la creatividad, más que decir esta es más que esta o estos son más creativos que estos otros. No, yo creo que cada una tiene su nivel dependiendo de su cultura, ¿sí? Y dependiendo de lo que exija esa cultura. Entonces, Claro, hablando no es lo, específicamente, dale. no es lo mismo decir qué chimba que qué chingón, ¿no? Sí, exacto, exacto. O no es lo mismo decir me voy a poner una chaqueta en Colombia que en México, o etcétera. Entonces, y esos son simplemente ejemplos lingüísticos, pero hacen una diferencia absolutamente enorme en cualquier cosa que uno se adapte. Entonces, pues de nuevo, hablando de niveles de creatividad, yo creo que hay gente talentosa en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, y todas las personas tienen un creativo por ahí en alguna parte, en cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, no me atrevería a decir que he sentido que en un país son más creativos que en otros. Evidentemente, el mercado, y hablando específicamente de creatividad publicitaria, el mercado en Estados Unidos pues es enorme. Aquí nacen muchas de las cosas que pasan con las marcas de manera global. Aquí nacen muchas de las tecnologías que están usando medios, plataformas de redes sociales, bueno, etcétera, todo esto. Entonces, pues obviamente tienen una ventaja enorme. Pero creo que también nosotros, y hablando específicamente de Latinoamérica y de México y Colombia, que son los dos en donde he estado, como directamente así full trabajando, es que tenemos como un layer adicional y es que hay menos oportunidades de hacer cosas, entonces tienes que ser el doble de creativo para crear algo, valga la redundancia, para inventarte algo, para hacer algo, porque de repente o no tienes los medios tecnológicos, o no tienes el presupuesto, o no tienes las facilidades del mercado, etcétera, ¿no? Claro, el contexto sí pesa un poquito, ¿no? Totalmente, totalmente, pesa, totalmente.
Oye, hermano, pues yo creo que ya te hemos exprimido bastante en el tema de la creatividad y demás. No sé si dentro de toda esta conversación te quede algo que te gustaría pues dejar a la posteridad de la creatividad y la publicidad como un consejo para esos próximos creativos que nos vean en el 2030. Que no paren de estudiar, pero que no sigan estudiando de la misma manera. Eh, sí, no, yo pienso, de hecho hace un tiempo estuve en una, pues como una charla de esas que lo invitan a uno en una universidad hace unos años en Colombia y yo creo que me querían, los dueños de la universidad me querían expulsar del lugar porque mi primer consejo para todos fue dejen de estudiar en universidades. Eh, Porque, de nuevo, y esto suena súper peligroso, yo a lo que me refería más bien es a dejen de estudiar de la manera en la que nos han dicho que tenemos que estudiar. Y hay muchas universidades que se han reinventado la forma de estudiar y de aprender cosas eh, que son súper valiosas y que van mucho mejor a lo que está pasando ahora y que de repente están logrando mejores resultados que ese tipo de educación formal que había antes o ese modelo de educación formal que había antes, que también trajo cosas buenas, pero que creo que también hay que reinventarse. Y estoy hablando específicamente de esta carrera, ¿no? Yo no estoy hablando de ingeniería, ni mucho menos, porque no tengo ni idea de ellos. Pero sí estoy hablando específicamente de lo que significa ser creativo. Creo que hay muchas cosas que replantearse en la academia, como está planteada en este momento. En muchas de las universidades, vuelvo y digo, muchas otras están haciéndolo muy bien. Eh, Es que justo ahí entonces, está el valor de lo que decías hace ratito, de como creativos encontrar nuestra propia forma de crear, ¿no? Nuestro tal propio cual, Kung Fu. tal Y cual, creo que si seguimos el que nos dicen el cómo, cuándo y dónde, pues va a ser difícil encontrar nuestra propia forma, ¿no? Que creo que tal también cual. es importante estudiar las herramientas, ¿no? Para poder tener, pues, recursos Pero para fíjate, hacerlo, ¿no? yo me acuerdo, hace como unos 2 años más o menos que empezó todo este boom de la publicidad motion y de todo el tema del diseño gráfico en motion, y entonces ya todo el mundo era, más o menos, si usted no sabe hacer algo en motion, usted no es ningún diseñador gráfico y usted no sirve para esto y etcétera. Eso era como lo que uno escuchaba por ahí de la gente en los pasillos de las agencias y etcétera. Y yo me agarré a estudiar After Effects y me di cuenta que eso era un mundo absolutamente profundo y absolutamente que ya incluso tiene temas de código y de una cantidad de cosas. Y yo dije, pues nada, está bien saber hasta este punto, pero tampoco voy a llegar hasta el fondo de esto porque tampoco me voy a volver un animador ultra experimentado porque ya aprendí lo que quería aprender y entender para llegar a tener una conversación con alguien pues de cierta altura y poder dar un feedback, etcétera, y poder animar ciertas cositas, hablando específicamente de la animación y de ese skill. Eh, Qué chingón, pero pero creo que fíjese, sí no, no, conecta. no, no fue algo que yo dije como, no, tengo que hacerme un curso de 2 años en Austria sobre animación. No, 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 pues la información está ahí, eso es lo bueno, que la información está ahí en Internet, todo el mundo puede aprender en YouTube, en LinkedIn, hay muchos lugares donde aprender, y eso es a lo que me refiero con aprender o estudiar de una manera distinta. ¿Sí? Sí, claro. Y es que como me recuerda mucho lo que decías hace ratito, es que sí, soy creativo, pero soy un creativo diseñador, ¿no? O sea, sí puedo tener como muchas formas de resolver y entiendo de diferentes campos, pero como que mi expertise de donde parte todo, pues es esto, ¿no? Y creo que como creativos sí es bien importante como que tengamos claro ese norte, ¿no? Como sobre todo cuando tenemos estas ganas de hacer un poquito de todo, ¿no? De me gusta escribir, me gusta diseñar, me gusta editar, me gusta hacer música, me gusta tal. Pero Claro, a veces porque pues en sí es una agencia que es donde te van a contratar o en cualquier compañía donde estén buscando una persona creativa con ese rol, digamos dentro del mercadeo, por decirlo así, pues van a decirte, bueno, pero tú qué es lo que sabes hacer. Pues tú tampoco vas a decir, no, es que yo sé hacer un poquitico de esto y un poquitico de esto otro. No, pues tienes que decirme si eres diseñador para yo poder decir, ah, ok, es que Diego es el que me va a ayudar a diseñar esta página web o este logo o esta imagen o a este concepto visual o lo que sea. O si eres copy, entonces, ah, ok, yo necesito que tú me ayudes a encontrar la narrativa de nuestra marca o etcétera, ¿no? Pero obvio, tampoco puede ser un poquitico de todo porque no termina haciendo nada. claro, sí, claro. Total. Pues, hermano, la verdad es que te agradezco muchísimo este rato de tu tiempo. Como siempre, la neta me nutre mucho el exprimir esa cabeza colombiana llena de guaro, ¿no? Pues espero que a la banda le haya gustado tanto la plática como a mí y espero que pronto podamos echar el chisme otra vez, hermano.
Seguro que sí, amigo César. Muchas gracias. Un saludo para todos los que escuchen este podcast. Lo digo con toda la humildad del mundo. No soy experto en absolutamente nada. De repente César le dio por escuchar un poco y tener esta charla y nada, pues muy chévere. Gracias por preguntarme y por dejarme decir lo que opino sobre esta carrera. Eh, y pues nada, no sé si de repente pones los datos míos ahí al final o lo que sea para el que quiera o necesite o crea que yo en alguna forma le puedo aportar a su vida con algún consejo o con lo que sea, pues súper bienvenido y ahí estoy muy a la orden para todos. Sí, creo que sí. De hecho, justo ya están listas las cortinillas y demás del episodio, entonces ya te las pasaré ahí para que la banda pueda contactarte y pues ver un poquito más de tu chamba. Y Claro pues que hermano, sí. muchísimas gracias a todos los que estén escuchando por acá. También muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Atox. Hasta luego. Y dejamos de grabar.